Listo, ya Ay, está sí. grabando. Listo. Entonces, como les decía, lo primero que uno hace es ir acá a parámetros y hacer la lista de los parámetros que están involucrados en el modelo, que es muy conveniente pues hacerlo siempre en términos de parámetros. Perfecto. Entonces, a ver que yo ya me lo sé de memoria. Entonces comencemos con los parámetros relacionados a la geometría. Por ejemplo, el diámetro interno, que era de 5 centímetros, y el diámetro externo, que era de 6 centímetros. Y la altura del cilindro, que era de 3 centímetros. Recuerden que no sé, si por defecto todas las variables las lleva el sistema internacional, pero uno la puede definir como sea desde que lo pongan corchetes en la unidad que usted lo tiene definido. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Eso respecto a la geometría. Listo, digamos, voy a llamar velocidad a la velocidad del fluido. ¿Qué más me falta ahí? La duración del pulso, que era 1 microsegundo. La pulse frequency, que era 1 kHz. El pulse period, que sería el inverso de la frecuencia. ¿Qué más me falta, muchachos? El pulse height, que sería 9 kilovoltios. Vamos a ver qué más me falta por acá. Por ahora creo que las tengo todas. Si algo, vuelvo ahorita si me faltó alguna. Listo. Entonces, nuestra geometría, miren, es simplemente un rectángulo. Entonces le damos clic derecho en geometría y agregamos un rectángulo. O hay gente que prefiere ir a la pestaña geometría y agregar un rectángulo, pero son cosas de gustos, pues. Entonces, en términos de los parámetros, ¿cuál va a ser el width de ese rectángulo? A ver si así lo ven. ¿Cuál es el ancho de este rectángulo en términos de los parámetros? Bueno, me voy a mover más rápido, muchachos, porque están como dormidos. Y bueno, pues la idea es como analizar pues el problema. Este sería la resta de los radios, ¿cierto? Que es la mitad de los diámetros. Y la altura sería h, pues que lo acabamos de definir. Si alguien no me sigue y necesita un momentico, pues me dice y ya. Listo. Y la posición, miren que por defecto le aparece en R igual 0 y nosotros lo queremos adelantado un radio. Entonces D in dividido. Y ahí sí aparece donde debe ser. Listo, porque la posición del rectángulo es en la esquina y la esquina está ubicada en la parte inferior izquierda. Estas son las coordenadas de la esquina, donde está la base. Listo, ya tenemos listo nuestra geometría. Vamos a agregar agüita porque es nuestro único. El agüita está aquí en built-in, en la librería built-in. Abajo. En esa librería built-in están como los materiales más usados comúnmente. Miren que por defecto se agrega el material a todos los dominios. Como solo tenemos un dominio, pues ahí está. Y la permitividad relativa no aparece por defecto en console, entonces es un parámetro que hay que agregar. Yo ya lo había buscado antes, es más o menos 1.89. Aunque en realidad esta también es una función de la temperatura, pero vamos a tomar el caso más sencillo como si fuera constante. Listo. Aquí en Heat Transferring Fluids, miren, esta es la interfaz relativa a la transferencia de calor. Y aquí en Fluid usted especifica las propiedades de ese fluido.
Miren que acá hay un espacio velocity en el que podemos definir directamente la velocidad. La velocidad sabemos que va en dirección z y en sentido negativo, entonces sería menos vel. Listo, y ya lo otro, las propiedades las toma del material, que ya están definidas las funciones por defecto en COMSOL. Listo, esto es primordial porque le estamos diciendo directamente cuál es el perfil de velocidad y no tuvimos que agregar una interfaz de dinámica de fluidos. Ahora lo que falta es definir la temperatura a la que entra el agua. Como les decía, miren, valores iniciales. Ah, bueno, ¿qué me faltó? Me faltó T-Water también. T-Water. Este que por defecto es 20 grados Celsius. Dex es la sintaxis para decir grados Celsius en COMSOL. Listo, entonces inicialmente queremos que esto esté a la temperatura a la que entra el agua, ¿cierto? Entonces sobreescribimos eso por la variable T-Water. Listo. Y como les decía, por defecto COMSOL establece la condición de no flux sobre todas las fronteras externas. Ahí en este caso que es sobreescribir una sola con una condición tipo Dirichlet, que es decirle directamente cuánto es la temperatura o cuál es la temperatura. Entonces seleccionamos la frontera de arriba y le decimos que la temperatura ahí es igual a T-Water. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí. Listo. Ahora en Electric Currents lo que hay que, miren que efectivamente acá está Current Conservation donde salen pues cuáles son las ecuaciones que rigen ahí. Miren que efectivamente son estas pues que ya les había mostrado, que son las ecuaciones de Maxwell relativas al campo eléctrico. La relación constitutiva pues que es la de siempre. No voy a entrar pues en detalles ahí. Y por defecto aislamiento eléctrico en todas. Entonces vamos a sobreescribir esta y esta. La de la izquierda la vamos a sobreescribir con un potencial eléctrico dado. Listo. Y este potencial entonces ya tendría que ser este BDT, ¿cierto? Tiene que cambiar con el tiempo. Sin embargo, como les decía, primero vamos a tomar una situación promedio. ¿Cuál sería el promedio? ¿Alguien sabe de una señal pulsada? ¿A qué corresponde su voltaje promedio? ¿Cuál es la expresión? O sea, lo que vamos a hacer es convertir esta señal pulsada primero en su valor promedio y con eso vamos a excitar el sistema. Vieron señales todos. Sí, pero ni idea. Con Mario. La mitad de la Se les Ok. olvidó a estos muchachos. Ok, se las voy a poner así. ¿Dónde está? Sería el nivel de C o valor promedio de esta señal sería igual al pulse width por el pulse height dividido el pulse period. Okay. Ahí está. Valor promedio de la señal. Ay Dios, no. Listo, perdón, eso, pulse width, o sea, la duración del pulso. Es que miren, la duración del pulso dividido el periodo le va a dar el porcentaje de tiempo que está arriba, el porcentaje de la señal que está arriba, y multiplicado por la altura. Listo, entonces vamos a hacerlo. Ay Dios, ¿dónde estoy? Ya. Entonces en los parámetros también voy a agregar ese valor promedio nivel de C. De C es igual al pulse width por el pulse height dividido el pulse period. Y es 9 voltios. O sea que esa señal, miren que un microsegundo, miren que el width es un microsegundo y el periodo es un milisegundo. O sea, el pulso dura una milésima de lo del periodo. El duty cycle es 0.1%. Es súper diminuto. Por tanto, tiene sentido que el nivel promedio sea 9 voltios, sabiendo que el pulse height es 9 kilovoltios. Listo, entonces si uno aumenta el pulse width, pues tiene sentido que aumente el nivel de C. Bueno, entonces inicialmente vamos a aplicar ese nivel de C,
la situación promedio. Ahorita les muestro cómo vamos a aplicarlo, como variando con el tiempo. Y debemos elegir la frontera, obviamente, la de adentro. Y ahora voy a aplicar ground a la otra. Ground por defecto es voltaje igual 0. Listo, ahora para poder hacer que la Q, o sea, que la fuente de calor de este sea este, hay que ingresar una interfaz de multifísica. Entonces le damos clic derecho en Multiphysics. Este Multiphysics solo se activa cuando uno tiene dos interfaces que se pueden conectar entre sí. Si no, Multiphysics ni siquiera ustedes lo ven activo. Listo, en este caso, como estas dos interfaces se pueden conectar mediante todos estos, por eso aparecen activas. Pero vamos a considerar únicamente el efecto Joule, que se hace mediante esta interfaz. Se llama Electromagnetic Heating, o en la 5.3 se llamaba un poquito diferente, pero es la misma cosa. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Ya Sí, metieron eso o o ya no? nos perdimos. Por aquí hay unos perdidos. Cuente. ¿Sí? Sí, estaban perdidos y ahora están bien. Pasado, fue pasado. ¿Seguros? Bueno, continuemos pues que se nos acaba el tiempo. Entonces aquí ya hace el acople multifísico. Miren que efectivamente esta es la ecuación que resuelve y hace que la fuente de calor sea el efecto Joule. Eso es todo. Listo. Entonces vamos al mesh, utilicémoslo por defecto, el mesh que hay ahí. Pues subámosle un poquito, pues pongámoslo al menos fino. Imagino que ustedes tienen computadores buenos, pues. Sí, estos muchachos, esos Carlos. No, eso deben tener por ahí 64 de RAM, no. Pero bueno. Yo tengo 16, estoy bien. Bueno, entonces ya tenemos definido todo. Tenemos nuestro dominio computacional, los materiales, las físicas involucradas con sus respectivas condiciones de frontera, el acople multifísico y el mesh. Ya solamente necesitamos correr. Entonces vamos a correr el estudio estacionario involucrando todas las físicas. Ya empezó esa cosa a correr. ¿Están corriendo? Sí. Ese estacionario corre de una. ¿Ya les corrió? Un momento, esperemos que están corriendo aquí estos muchachos. Ok. Un segundo. Ah, sí. María Cortés. Ahí. Hay unos muchachos con pantallas dañadas. Un parámetro que me hicieron mal por acá. Uy, a mí me piden más parámetros. A Carlos le está pidiendo otros parámetros. Está pidiendo ratio of specific hits y la conductividad eléctrica. ¿Tú no metiste eso, Martín? Ratio ¿Qué hago? of specific hits, no. ¿Metiste una interfaz de dinámica de fluidos o qué? Ya. Pero no vemos. Ya hay dos chicos que les corrió, pero les salió el perfil un poco diferente. No se alcanza a ver rojito, de rojito a amarillo, sino les quedó todo amarillo. Pero pues Pero es la misma temperatura que le den. sí, pero la cosa es como que todo es un poco. Eso. O sea, sí sabe 293.15, pero no hay cambio. Sí, le salió sin cambio, Marce, no sé por qué. Sí, dicho, como que si no hubiera- agregaste esta. Y está seleccionado el dominio. Pues porque si no hay calor es porque no hay fuente. Sí, no está seleccionado. Ya. Seleccionalo también tú. Ahora sí, perfecto. El viejo truco. Eso es una cosa que pasa frecuentemente, que uno mete la otra multifísica, la otra física en el multifísico, pero no selecciona dónde la tiene que correr. Entonces ahí se queda. Y Carlos, que está en la versión
4 puntos. Bien, bien, bien. Se está arreglando la geometría. Yo creo que podemos seguir, Marci. ¿Seguro? Sí, Bueno. Listo, entonces ahí ya les corrió. Ajá. Ya vemos, por defecto pues Después, ¿qué salen, hiciste? esos son los gráficos que salen por defecto, ¿cierto? Que a partir del corte transversal genera el sólido de revolución, ¿cierto? Así es. Y genera esta gráfica tipo Surface. A mí me gusta cambiarle la unidad para que me lo muestre en grados Celsius, que digamos es más comprensible para uno. Entonces miren qué interesante de acá. Ah, bueno, también sale para el potencial eléctrico. Miren que el potencial eléctrico efectivamente 9 voltios acá, 0 voltios acá y un gradiente entre los dos valores. Súper bien. También Chévere. aparece con la geometría revolucionada. Ay, no es muy lindo. Bueno, perdón. Sí. Entonces, y de la temperatura también aparece así. Bueno, y me gusta ponerlo en grados Celsius. Miren que la temperatura efectivamente, acá entra más frío según esta escala de color, esto es menos valor y esto más. Entra frío y sale Claro. calientico. Sin embargo, ese incremento en la temperatura es mínimo. Quiere decir que ese voltaje aplicado con esa tasa de flujo hace que la temperatura del agua casi no incremente. Listo, pero miren que si yo, digamos, exagero y disminuyo esa velocidad del agua 1000 veces, la voy a poner en vez de milímetros, micrómetros por segundo y volvemos a correr, miren a ver qué pasa. Despacito. Ajá. Bien despacito. ¿Está corriendo? Sí. Ah, sí, el tuyo está corriendo. Bájenle la velocidad fluido y Bueno, ahí la velocidad, volvemos a correr. ahí la velocidad casi no lo afectó, pero lo que sí lo afecta mucho es, por ejemplo, el pulse width. Si no, aumentemos el pulse width, miren que entonces aumenta el nivel de ese. Ok. Y volvemos a correr. Yes. Ustedes que pensaban que se iban a librar de las ecuaciones esas de campos eléctricos y de los ingenieros biomédicos nunca se libran de eso. ¿Sí o no, Marce? No, y pues es que de verdad eso está. O sea, yo que estaba analizando eso, lo del mercado de la simulación, en realidad el más fuerte en este momento es el de electricidad y el que tiende a seguir creciendo, porque tiene aplicaciones en múltiples industrias, la automotriz, la aeronáutica, en el área pues biomédica, todos los equipos pues tienen por dentro electrónica, entonces, sí. Listo, entonces miren que ahí ya se hizo más evidente, pues con más voltaje aplicado se hizo más evidente el cambio. Acá entra a 20 grados, pero aquí ya está saliendo a 20.7. Pero eso es en estado estacionario, ¿sí o no? Si nosotros estuviéramos interesados en saber cómo cambia con el tiempo, ¿qué? Listo. Entonces, hay dos formas de verlo. Primero les voy a mostrar teniendo en cuenta la electricidad en estado estacionario, pero que si quiero ver los cambios en la temperatura, cómo cambia con el tiempo. Es decir, voy a tomar el campo eléctrico como en estado estacionario y la temperatura sí en estado transiente. ¿Listo? Entonces supongamos, este lo voy a llamar fully stationary porque es completamente estacionario, ¿cierto? O sea, consideramos todo en estado estacionario. Y voy a agregar otro estacionario. Listo, aquí se agregó otro estudio que va a tener un primer paso estacionario en el que solamente se va a resolver los campos eléctricos. Y vamos a agregar un estudio, un step, un paso que sea tipo time dependent. O sea, primero hace un estacionario y después hace un time dependent. Y en este time dependent solamente voy a resolver heat transfer y electromagnetic y el acople multifísico. Listo. Entonces necesito que los resultados
del estado estacionario para el campo eléctrico me sirvan como entrada para el time dependent. ¿Sí o no? ¿Cómo hago eso? Ah, bueno, entonces en estacionario van a quedar, va a solucionar solo electric currents. Y en time dependent voy a especificarle que los valores de las variables dependientes, específicamente los valores de las variables que no voy a solucionar. Miren que en este paso yo no soluciono electric currents, entonces le tengo que decir de dónde sacar esos valores. No va a ser controlado por la física, sino que va a ser controlado por el usuario. ¿Y qué método va a ser? Va a ser la solución. ¿Cuál solución? Pues la del estacionario. Listo. Entonces miren, los valores de las variables que no estoy solucionando en este paso, ¿de dónde las saco? De la solución de este. ¿Está claro? Bueno. ¿Lo metieron? Sí. Otra vez. Más o menos. Otra vez. Lo que va a hacer en este estudio es considerar los campos eléctricos como estacionarios, con su valor promedio. Ah, es que no les deja seleccionar el de Electric Currents. No les deja seleccionar eso. Parece ser. A ver, No hagámoslo te sale. juntos otra vez. No había estudio 2, solamente estamos así, ¿sí o no? Entonces agregamos Ya lo- uno estacionario con doble clic. Ahí ¿Listo? estamos bien. Sí. Por defecto, todos tres están seleccionados. Voy a deseleccionar Heat Transfer y el Le sale- Multiplex Coupling. No le sale el electromagnetic heating, pero igual se va a deseleccionar. No, pero le tiene que aparecer, o sea, ¿y será que lo quitaste? Pues todavía está ahí, está seleccionado el dominio. Sí. Pareciera que es como algo de la versión, porque si lo tienen seleccionado, pero si no le sale el acople. Solo le sale cada una independiente. ¿En serio? Claro. ¿Lo tiene seleccionado? Sí, va a ser. No, porque también en la otra versión sale después, yo también lo hice en la otra versión. Pero para este que hicimos no les aparecían los tres también, para este primero. No, tampoco le sale. Pero de pronto podemos intentar sin ponerlo así, ¿no? A ver si les corre. Debería correrles. Miremos. Uy, pero es que... No, eso sí es muy importante. ¿Cómo no les va a aparecer? A nadie le aparece. No, a ninguno. Carlos está en el paso anterior, pero bueno, ya fue porque acoplé algo mal atrás. Pero ellos que sí venían andando los tres, yo no sé si Sergio ya logró volver a... Ah, por hacer yo sí le sale la copia. O sea, hay uno que sí, que tú qué versión tienes. ¿Ustedes tienen la 3 o la 2? Ah, es que ellos tienen la 5.2 y no les sale, pero Sergio sí tiene la 3 y le sale la copia, lo mismo que Carlos. Wow. Ok. Es extraño, sí. Yes. Bueno, pero pues Bueno, entonces el primer paso estacionario solamente para electric currents. Y luego agregar otro paso. el pasito tan dependent. Excelente. Y donde solamente vamos a solucionar heat transfer y el acople pues a los que le sale. Y ya le decimos que las variables, los valores de las variables que no va a solucionar, las va a tomar de la solución del estudio estacionario, estudio 2 estacionario. Eso sí lo pudieron jalar, claro. Listo. Ahí está. Y entonces, listo, ahora el paso de tiempo.
Supongamos que queremos ver qué pasa un minuto después. Listo, de que esté esa señal pulsada ahí. Un minuto y cada 0.1 minutos. Pongamos. Sí, ya metieron el rango. Sí. Ok. Computémoslo, calculémoslo. A ver qué tal. Ahí Marcel está. Pero tú tenías una máquina dedicada para eso, ¿no, Marcel? Tú me has contado ¿Qué, profe? que tenías como una máquina especial para correr Console. ¿Yo una máquina especial? No, Sí, ¿no? pues mi computador que es chévere, pues, pero ¿No corrió o no? ¿Sí les corrió? sino que sea como que se vuelve estacionario de una. A ver, yo miro, le voy a volver a poner en grados Celsius. Y están esos muchachos corriendo, ¿verdad? Ah, sí, sí le dio. A Saúl le dio, sí, está igualito. Sí, está bien con él. Sí, sí. Bueno, aquí también. Un poquito distinto. Pero tú le cambiaste la velocidad del fluido también, sí. Que ella la dejó en la de migras. Tienes que cambiar la velocidad del fluido. La hay dos que yo igual, Marcelo. Ese paso estaba muy grande. Que No, pero correr esta que más tengo tiempo. es dual core. A ver, 10 minutos después, ¿qué pasa? Miremos. ¿Qué le cambiaste, Marcel? ¿El tiempo? Sí, el Ah, le tiempo. cambiaste. Tiempo total, los 10 minutos. Y el paso, le cambiaste el paso un poquito, ¿no? También, sí. Miren el paso. Sí. Un paso más chiquito. Cambiamos el paso más chiquito. La velocidad, el tamaño del paso lo que hace es que hace cálculos. Ah, mira. Sí, lo que pasa es que necesita más tiempo, al parecer, o sea, con esa mini velocidad que le pusimos hay que ponerle mucho tiempo. Entonces lo que voy a hacer, pues para que no haya que simular tanto tiempo es, pues aunque igual no, eso casi no está tomando tiempo simular todo eso. Pongámosle, o sea, esa velocidad está tomando mucho tiempo para alcanzar su estado estacionario. Se te fue un poquito, como que se te movió el micrófono. Que Ya. le voy a poner 1 hora, pues, pero entonces lo pasé todo a horas para que tome el paso más grande. Un paso más grande de. 0.01 horas. Vale. Bueno, sería ver varios funcionando al tiempo. Ajá. Listo. Entonces ahí vi que después de 1 hora pues ya se está pareciendo más a este estado estacionario. Pero ¿qué pasa si yo quiero Sí. ver cómo cambia con el tiempo precisamente? Para eso hay otro tipo de gráficas y vamos a crear, supongamos, yo quiero saber a qué temperatura sale el agua, o sea, cómo cambia con el tiempo la temperatura a la salida. Para eso voy a crear un punto a la salida. Entonces esto se hace en datasets y could point to this. Y las coordenadas en R, pues yo quiero que esté acá en la mitad. En términos de los parámetros, eso sería de in más de out, o sea, el promedio de los radios. Y en Z quiero que esté en la coordenada 0. Listo, si ven que el punto que se creó fue a la salida. Listo. ¿Y de dónde toma esto aquí? Del full stationary. Ah, no, yo no lo quiero que tome los datos de ahí. Yo quiero que los tome del estudio 2, que es el que cambia con el tiempo. Listo. Y en resultados vamos a crear un gráfico 1D, un 1D plot group. Y dentro de ese 1D le vamos a dar también clic derecho
y seleccionamos point graph, o sea, el gráfico de un punto. ¿Y de qué punto? ¿De dónde vamos a tomar los datos de ese punto? Del punto que acabamos de crear. ¿Y cuál es la expresión que yo quiero graficar? La temperatura, sí, muy bien, pero no la quiero en Kelvin, sino en grados Celsius. Listo, y le damos plot, que efectivamente muestra cómo cambia en el tiempo, que es una exponencial creciente que tiende a un estado estacionario. Muy bien. ¿Lo lograron? Sí. Todos lo lograron. Excelente, estos muchachos ya, unas máquinas. Exacto. Todos tienen quad core. Entonces miren qué bacano pues, approach. Ay, miren que también tiene sentido entre estos dos, porque el valor al que tiende esto después de un tiempo es efectivamente al valor que indica el estado estacionario. Correcto. O sea que simplemente Sí. estoy bien. Exacto, con este estudio vería lo que pasa ya en estado estacionario al final. ¿Listo? Y con condiciones promedio. En este estudio puedo ver cómo cambia la temperatura con el tiempo, pero considerando la electricidad como en una situación promedio. Pero ¿qué pasa si yo quiero considerar los pulsos? Listo, entonces a esto le voy a poner electric current stationary y heat transfer time dependent. Sí, pues no sé, a mí me gusta como nombrar los estudios y las variables, como renombrarlos. Porque después uno no sabe cuál es cuál. Exactamente. ¿En serio? Listo, entonces esta fue la parte más complicada de este trabajo con este cliente. ¿Por qué? Porque, o sea, la función en el tiempo, hay muchas herramientas en COMSOL para definir funciones en el tiempo. Pueden ser analíticas, de interpolaciones, todas estas, ¿cierto? Para crear un pulso es buena, por ejemplo, esta rectángulo y después uno la vuelve periódica con analítica. Sin embargo, eso toma muchísimo tiempo en un estudio transiente y mucho más teniendo en cuenta la duración de este pulso que es tan diminuta, un microsegundo, o sea, el paso del solucionador debe ser al menos del ancho del pulso. Entonces imagínense, que el paso fuera un microsegundo, ¿cuánto se demoraría esa simulación en hacerse? Listo. Y además el hecho de que sea una función que cambia con el tiempo de manera tan brusca hace que pues, el algoritmo no converja tan fácil. Y me estaba tomando demasiado tiempo y yo dije, no, pues cómo le va a salir a un cliente con esa porquería de decirle, no, tenés que tener un supercomputador para poder correr esto, listo. Y así fue que llegué, digamos, a estas soluciones de de considerar el voltaje como una señal DC. Listo. Sin embargo, encontré otra alternativa y que no es poniéndolo en función del tiempo y es usando una interfaz que se llama eventos. Listo. Y les voy a mostrar. Esperate un momentico que yo tengo. ¿Dónde está? Sí. Eventos suena como a cosas como a fiestas, ¿no? Eventos es biomédica. ¿Sabes cómo se llama la fiesta de ingeniería biomédica acá en los Andes? ¿Cómo? Perreo lento y violento. ¿Y por qué no me han invitado? ¿Cuándo vas a venir? Yo te invito, pero tócala el otro año. Hágale pues. ¿Y cuándo es? ¿Cuándo es la fiesta? Es en octubre. Ah, ya me la perdí. Súper perdí. No, por eso, la estancia ya pasó, tócala el otro año, pero yo te invito. ¿Y dónde la hacen? En un sitio que se llama Armando Records. Se llama Armando Records. Yo voy de una. Hágale. Armando. Claro, lo de Records ya, eso era mi época que recién nació, ya hoy en día ya es Armando.
Armando, no, pero es chévere. Yo fui de incógnito la vez pasada. Eso va a quedar grabado, entonces mejor no me pongo ni. Profe, Sale, fui con esta, mira. Incógnito. profe, pero no, donde yo lo tengo se no está grabando, solo estoy grabando la pantalla 2 porque tengo dos pantallas. Entonces se las puedo poner. Bueno. Bueno, entonces yo buscando pues alternativas para ese problema me encontré este blog. Ay, ¿dónde está? Chan, chan. Una cosa en Holanda, en The Netherlands. Algo Sí, así. sí, sí. ¿Sería ese? No, no, Ah, no. míralo, Es esto. Entonces me encontré este blog. O sea, Comsol tiene un montón de herramientas pues para que uno no se quede embalado y hay este tipo de blogs. Y ahí me decían que cuando la señal cambia muy fuerte con el tiempo, es bueno, para eso se inventaron esta interfaz Events. Es otra interfaz de Comsol. Listo. Y si quieren les comparto pues este link. O ahí ya lo ven porque igual esto va a quedar subido en YouTube y ustedes lo van a poder ver. Donde explican cómo tratar eso pues. Listo, lo explican detalladamente. Y aquí también miren que sugieren utilizar en vez de la señal pulsada, pues el nivel DC. Listo, entonces hay dos opciones, o usas events o usas como nivel DC, que fue lo que ya hicimos. Entonces les voy a mostrar cómo usar estos eventos. Entonces ya ustedes pueden ir a este blog para más detalles. Pero como estamos un poco cortos de tiempo, yo lo voy a hacer acá con ustedes. Listo, entonces lo que hay que hacer primero es definir, pues ingresar la interfaz esa. Entonces, ingresemos la física. Adicionar física y ahí aparece eventos y. Ajá. Y se de cosas nuevas. Decía yo. Estaba aprendiendo. Sí, no, esa también fue súper nueva para mí, es una nota porque de verdad como reduce el tiempo computacional, profe. O sea, lo que hace esta interfaz es decirle como primero estaba el pulso en alto y Sí. luego le dice como ahora el pulso es tan bajo, entonces es como si fuera una nueva simulación teniendo en cuenta como condiciones iniciales el resultado de la primera, pero él lo hace automáticamente usando esa interfaz Events. Entonces es súper bacano. Si la función cambia suavemente con el tiempo, por ejemplo una señal senoidal, uno simplemente la define pues directamente. Pero para estas señales pulsadas es efectivo este evento. Entonces lo primero es generar el evento y se hace mediante discrete states. Recuerden que no va a entrar en detalles, sino que ya ustedes después pueden ver el blog para más detalles. Lo que se necesita es que el estado tenga un nombre pues. A mí me gusta ponerle state, que es un estado, pero ustedes verán cuál le ponen. Inicialmente queremos que esté en 1, o sea, si tenemos en cuenta que la función que queremos representar mediante eventos es esta, entonces primero va a estar en 1, después de una duración pulse width va a bajar a 0 y el periodo es pp. Perfecto. Entonces nuestra variable se llama estado e inicialmente están U0. Y ahora hay que definir dos eventos, uno cuando baja y otro cuando vuelve a subir. Listo. Para eso entonces explicit event, la misma variable, y vamos a describir el evento en el que está en 1. Entonces ella está en 1 a partir del tiempo 0 y con un periodo igual al periodo. Ay, ¿sí me están oyendo? Sí, Ok, sí, dale, tranquilo. qué pena. Y con un periodo igual al periodo de la señal, que es pp. Entonces, de este pp, él empieza desde el tiempo de 0, empieza en 1. Ahora hay que decirle otro evento, que decirle que a partir del tiempo pulse width baje a 0. Voy a duplicar este con control D o clic derecho duplicar, cualquiera de las dos. Y el periodo es el mismo, pero este evento empieza después de un ancho de pulso. Y después de un ancho de pulso la señal baja a 0. Listo, entonces en discrete states le pongo el valor inicial que es 1.
Luego un evento explícito que es en el tiempo 0, él sube a 1. Y en el tiempo pulse width Ajá. baja a 0. Perfecto. Listo. Y vamos a agregar entonces, ya que definimos los eventos, vamos a agregar un estudio time dependent. Miren que por defecto están todas las físicas seleccionadas. Listo. Sí. Pero como les decía, siempre es bueno basarse, o sea, darle el primer guessing a un time dependent mediante un estudio estacionario. Entonces voy a agregar un paso estacionario. Y miren que quedó como segundo paso, no, subámoslo para que sea primero estacionario y después time dependent. Y en el estacionario no voy a resolver eventos. Que hace el override. Funciones. Es muy importante. Listo, entonces primero un estacionario que tome la situación promedio. Y luego un time dependent que tome como cambia con el tiempo. Listo. Sin embargo, miren que aquí solamente está definido para la situación promedio. ¿Y qué pasa con el que es dependiente del tiempo? Entonces lo que voy a hacer es duplicar este también. Duplicar. Y este lo voy a poner antecitos de este. Ya van a ver porque miren que como los dos tienen seleccionada la misma frontera, el que está debajo sobrescribe al que está arriba. Listo, o sea que la condición aplicada aquí es la situación promedio. Listo. Pero si este se deshabilitara, quedaría este que ya no está sobrescrito. Y aquí vamos a poner la función del tiempo. La función del tiempo va a ser el pulse height multiplicado por state. ¿Por qué? Va a ser, cuando el estado está en 1, que es durante la duración del pulso, va a ser igual a pulse height. Y cuando esté en 0, va a ser 0. Listo. Voy a habilitar esta. Entonces, por defecto, él va a tomar como condición de frontera en la situación promedio. Y si este está deshabilitado, entonces va a tomar esta. Listo. ¿Cómo hago yo para deshabilitar uno y otro, pero en un estudio específico y en el otro no? Entonces ya les voy a mostrar cómo se hace eso. El estacionario, miren que por defecto, entonces él va a tomar el valor de C. Pero yo quiero que en time dependent no tome el valor de C, sino que tome esta. ¿Sí o no? Entonces para eso tengo que modificar la configuración del modelo. Esperen, este time dependent, no sé por qué se me deseleccionó electric current si yo también lo quiero solucionar ahí. Listo, entonces modificar el modelo y aquí vamos a este electric potential que es el que tiene la forma de C, lo vamos a deshabilitar. Listo. Por tanto, en este time dependent ya quedó para solucionarlo con esta condición de frontera y no con esta. Eso es muy bacano porque muchas veces uno, si quiere pasar de time dependent a stationary, tiene que tener cuidado y siempre deshabilitarlo. En cambio así queda automáticamente deshabilitado y puedes tener las dos condiciones explícitamente ahí. ¿Sí está claro eso que hice? Sí. Sí. Ok. Aquí deshabilité la del nivel de C para que tome en cuenta la que cambia con el tiempo. Ahora solamente falta decirle que tome como valores iniciales. Ay, juepucha, me equivoqué, lo puse en el que no era. Miren, Sí. o sea, lo puse en el que no era. Entonces le voy a decir que no modifique. Y lo voy a hacer es en esta, que en esta sí era. Pero es lo mismo. Primera que modifique. Ahora sí. Toca borrar. Ah, con razón, ahorita no tenía seleccionada esta, es que aquí no iba. Ahora sí, porque es que me había equivocado. Y este lo va a llamar Fully Time Dependent.
Pues a pesar de que tenga un primer guessing del estacionario, pero fully time. Listo. Y ahora como le decimos que los valores iniciales de las variables lo tome de este, porque eso es lo que queremos hacer. Entonces es similar a como habíamos hecho antes, pero ya no va a ser de las variables que no soluciona, sino los valores iniciales de las variables que sí soluciona. ¿Cuáles van a ser? Va a ser controlado por el usuario, va a ser la solución. Fully time dependent stationary. Ve, ahí me la cogió solita. Listo. ¿Sí? Ahí lo que estamos diciéndole a este es que las condiciones iniciales, los valores iniciales los tome con el resultado del estacionario. Y bueno, ahí ya es otra cosa. El mínimo paso que usted puede poner es el ancho del pulso, porque si no, no va a tomar en cuenta los pulsos, se los va a saltar. Y supongamos que primero queremos simular 10 periodos. Cada ancho de pulso vamos a simular 10 periodos de la señal, a ver qué pasa. Listo. Bueno, miren lo que me pasó ahí. Y eso también me pasó el domingo, que también hice este ejemplo. Miren qué pasó. La temperatura no está cambiando con el tiempo. O sea, desde el tiempo cero. Desde el tiempo cero ya es esto. ¿Por qué? Porque le dije que como valores iniciales tomara ya el estado estacionario. Listo, entonces él no está cambiando con el tiempo. Entonces hay que decirle que sean los valores iniciales, pero no de la temperatura, sino solamente del campo eléctrico. Listo, le damos el guessing solamente del campo eléctrico, porque si una vez le decimos que la temperatura final es lo que él espera llegar a ser en el estado estacionario, pues no va a cambiar nada con el tiempo. Listo, qué pena ahí, muchachos, que otra vez tuve ese lapsus. Pero son cosas que yo viví pues solucionándolo, y son cosas que ustedes de pronto tal vez puedan enfrentar como situaciones similares, entonces también para que lo tengan ahí en cuenta. Ya terminamos, ¿cierto, Marce? Sí, ya vamos a terminar. Porque ya. Ya nos quedan pocos minutos ya. Sí, para no, ir ya vamos cerrando. a terminar. Eso es todo. Entonces, miren que ahora sí empieza a cambiar con el tiempo. Rápidamente voy a duplicar este puntico que ya había creado y le voy a cambiar para que sea con la solución que acabamos de crear. Listo, y también voy a duplicar este. Y voy a cambiar el punto para que sea el del estudio Fully Time Dependent, que es este punto que acabo de crear. Listo, ahí se ve que la tendencia es a crecer, pero se demora muchísimo rato. O sea, ahí ya para cerrar, quiero que vean cómo. O sea, ahí solamente grafiqué 10 periodos de tiempo, o sea, 10 milisegundos. Imaginen cuánto se demoraría en hacerlo una hora. Por tanto, es tan conveniente utilizar este approach de simplemente tener en cuenta el electric currents como un nivel de C. Y ya. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado. No sé si tengan alguna duda en este momento. Dudas. Para Marce. Carlos parece tener una duda. ¿Me puedes volver a mostrar desde los parámetros? Porque yo algo tuve que haber hecho mal y
o sea, el resultado de la definición del voltaje DC me quedó mal, no me queda en voltios, puede ser un consum. Ok. ¿Será que pusiste de pronto frecuencia en vez de periodo o algo? Fíjate ahí bien. Porque sí debería dar en voltios, porque estos dos son en segundos los dos, pues en unidades de tiempo, y quedaría solamente... Ajá. ¿Qué sería? ¿Será que me estuvo eso mal de pronto? Sí, de pronto, pero no, ya eso era todo lo que quería ver. Porque, bueno, y otra pregunta, digamos, cuando estudias de ese tiempo dependiente, ¿cómo sabe cómo que es tiempo dependiente si, digamos, la expresión no tiene la variable t metida? Por la interfaz eventos, porque esta interfaz de eventos está definida en el tiempo. Aquí le estás diciendo que Ok, esto va a tener un periodo tal y mediante estos eventos explícitos le dices cuál es el pulse width. O sea, aquí estoy definiendo cómo cambia la señal con el tiempo. ok, o sea que tú antes de que agregaras la física de eventos era completamente estacionario. Exacto. Incluso con que el nombre de fuese tiempo dependiente. Sí, tú le puedes poner eso simplemente un label, una etiqueta. Porque en realidad yo hice tiempo dependiente la temperatura. Recuerda, acá dice tiempo dependiente, pero solo la temperatura. Teniendo en cuenta el voltaje Será solo la como temperatura. DC. Ya, Ajá. Y aquí sí hice tiempo dependiente las dos. ya listo, será todo. Marce, muchas gracias.